Uno. ¿Qué tal, amigos de GIB, Agencia de Noticias? Nosotros retomamos con el bloque de entrevistas a los candidatos al Congreso, quienes postulan este 26 de enero. Ellos buscarán llegar o encontrar una curul en el Congreso de la República. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Repeto. Él es candidato por el partido Unión por el Perú. Él postula con el número 17. En breves segundos estaremos regresando con la entrevista al ingeniero. Dos, uno. Bien, amigos, como anunciamos, esta mañana nos acompaña el ingeniero Carlos Repeto. Como dijimos, él postula por el partido Unión por el Perú. Ingeniero, bienvenidos a GIB, Agencia de Noticias. Gracias, buenos días, Marilu, un placer estar contigo hoy día. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, un poco para dar a conocer a la población acerca de las propuestas que lleva Carlos Repeto, tanto de manera personal como agrupación política. Claro, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en Administración y Finanzas, ambos títulos obtenidos en los Estados Unidos. Tengo varios diplomados especializados en lo que es Administración y Gestión Pública, InviarTP, contrataciones. Estoy muy familiarizado con lo que está pasando en nuestro país. Mi propuesta son dos principales, que tienen que ver mucho con la corrupción y la inseguridad ciudadana. Una es el destrave de ejecución de las obras. Se dejan de ejecutar más o menos 50.000 millones de soles del presupuesto. Esos 50.000 millones de soles, si se ejecutaran con mi sistema repartidor que reparte una obra a cada uno de los ejecutores de obra registrados en el OCE, crearía riqueza, crearía trabajos y sobre todo crearía un nuevo ser para la sociedad peruana, porque al tener trabajo, los muchachos, la gente no delinque. Un poco hablando de destrave, ingeniero, esto nos referimos a los trámites burocráticos que muchas autoridades deben de hacer en los diferentes ministerios del gobierno. Me refiero más que nada a que, y hay que decirlo como es, toda obra de infraestructura en el Perú sale adjudicada a alguien que ha coimeado. Esa es la realidad. Y eso lo estamos viendo con el Club de la Construcción, los Odebrecht, la Casa, OAS, Gran Montero y todos ellos. Claro, las cosas como son. Ahí, ¿no? Así es. Al mejor postor. Así es. Tenemos gente que viene, pues los Odebrecht, que vienen con maletas llenas de dinero y compran a las autoridades. Para luego esa obra presupuestarte al triple. Al triple, así, sin asco. Más, ¿no? Así es. Y eso nos cuesta a nosotros. Hay un calculado que dice que son más o menos 660.000 millones de soles que nos ha costado la corrupción en los últimos 20 años. Pero dentro de ello también, ingeniero, observamos muchas veces la incapacidad de las autoridades locales, ¿no? Que no saben invertir el presupuesto que tienen. Yo pienso que no es que no sepan, más va por el lado de la corrupción. Lo he vivido. He sido asesor de gestión pública para varios gobiernos regionales y locales
Y he visto cómo obras son tumbadas una vez que ya han llegado a la buena cruz, se las tiran para abajo porque no han llegado a un acuerdo con el contratista. Es así de penoso el sistema, está lleno de corrupción. Entonces mi sistema repartidor, al no tener lugar a coimas, funciona muy bien porque ese ejecutor de obra, al recibir una obra de infraestructura para hacer al año, tiene más que suficiente para vivir cómodamente, para crear trabajo para su gente y sobre todo para mover la economía y ejecutar su presupuesto. Y en función a ello, ¿qué es lo que proponen? Mi propuesta ahí es bien simple, como dije, no son más o menos 12.500 ejecutores de obras, hay alrededor de 20.000 obras, que en su mayoría son menores de 3 millones o 750 UITs, se pueden hacer con el perfil estándar del nuevo InviertEP. Esas obras serían repartidas entre estos 12.500 ejecutores de obras de acuerdo a su ubicación, experiencia y capacidad de contratación. Eso lo da el OCE. Entonces ellos van a cumplir con todo lo necesario para ejecutar la obra dentro de los plazos y de acuerdo a los términos de referencia, ¿no? Una vez, también la Contraloría va a hacer su control concurrente y ninguno de ellos se va a atrever a no cumplir, como es el caso de ahora, que muchas compañías simplemente no cumplen, se van al litigio, le ganan al Estado, ganan la plata que va a costar esa obra y no hacen la obra, que es lo peor. Entonces, con mi sistema repartidor no existiría eso y no existiría coima tampoco, porque no habría necesidad de coimear a nadie, porque es un sistema que reparte obras. Es un tema que urge, ¿no? Que se implante, que se trabaje de esta forma para sacar adelante al país, que en estos momentos estamos estancados económicamente, no está fluyendo la economía en el país. Estancados, y es increíble, ¿no? Y tú lo has dicho y todos lo sabemos, todos lo vivimos. Sin embargo, el premier Vicente Ceballos ha dicho que la economía está bien, sí, que todo está bien. Yo no sé en qué país está él, o tal vez que baje al llano y se dé cuenta cómo es la situación con la población, pero no, nuestra economía no está bien. Está paralizada, ¿no? Así es. En cuanto a seguridad, ingeniero. Para mí es básico el tema del trabajo digno con buena remuneración para las familias. Es importantísimo. La inseguridad la podemos controlar a través de aplicar las leyes existentes. El Poder Judicial, la Fiscalía, tiene que hacer su trabajo. No puede ser que el caso de, por ejemplo, de esta chica que fue violada en Plaza Norte, el presunto violador ya salió libre. Ni siquiera le han dado una semana de prisión preventiva, ya salió. Entonces, o el caso, por ejemplo, de los violadores menores o los sicarios. Para ellos nuestra posición como partido es bien simple y bien directa. Para los violadores menores, sicarios y corruptos que le han hecho tanto daño al Perú, nosotros vamos a establecer la pena de muerte. Tenemos que ser drásticos en este caso, porque esas personas no son personas que podemos reinsertar a la sociedad. Son personas que ya no nos sirven, no nos ayudan. Entonces, ¿para qué mantenerlos en cadena perpetua? Pagándole su estadía en la cárcel, pagándole su seguro médico, pagándole su comida. No nos sirve. ¿Cómo promoveríamos eso? El tema es un tema súper complicado, sí, cuestionado, sí, controversial. Ya se habló anteriormente, correcto, de ese tema y, bueno, no lo permite, ¿no? A nuestro país no nos permite. Claro, por eso tenemos que ser conscientes de que nuestro país, el Perú, es una nación soberana. A pesar de que hemos firmado el Pacto de San José que nos prohíbe hacer eso, tenemos que revisar esos pactos, porque no podemos estar supeditados a un pacto arbitrario que ciertos gobiernos, por complacer a los intereses internacionales, han firmado. Estados Unidos tiene la pena de muerte, Singapur, mejor ejemplo, tiene la pena de muerte, China tiene la pena de muerte, Pakistán tiene la pena de muerte. Entonces, muchos países tienen la pena de muerte. Eso sí, a través del debido proceso, de que tengan toda la oportunidad de defenderse. Una vez encontrados culpables por un tribunal, a esas personas se les sancionará con la pena capital. ¿Usted es pro vida, ingeniero? Sí, yo soy pro vida. Yo sí considero que es muy importante proteger a los niños y a los que están en gestación. ¿Usted no cree que los jóvenes que delinquen a temprana edad puedan reinsertarse a la sociedad? Un joven que viola a una menor de edad, pienso que no puede ser reinsertado, especialmente los que son a las menores de 14 años. No pienso que pueda ser reinsertado. Así como un sicario, tampoco pienso que pueda ser reinsertado. Quisiéramos tener por la calle violadores de menores
de menores de... Han habido violaciones de niños, bebés de 6 meses. Sí, o sea, sí. esa persona Son puede ser casos que reinsertada. realmente indignan, Claro. ¿no? No estamos hablando de su mayoría, son casos bien aislados, pero ¿para qué mantenerlos? Y yo estoy más que seguro que una vez que ponemos mano dura, el resto de la población se va a dar cuenta y va a tener esa confianza de que acá en el Perú sí se hace cumplir la ley. El problema de la inseguridad ciudadana abarca muchos temas en realidad, ¿no? Desde la falta de empleo, Así es. que esto conlleva que los jóvenes o adultos lleven a delinquir, Así es. la falta de oportunidades, ¿no? Como el caso terrible que acabamos de vivir hace 2 días, estos 2 jóvenes que fallecieron en este centro, este restaurante de McDonald's. comida rápida, ¿no? McDonald's, que ha puesto en el tapete la situación real del empleo que llevan hoy por hoy los jóvenes. Y Correcto. muchas personas, ¿no? del país. A eso me refiero, estos pobres jóvenes que con tanto esfuerzo y dedicación van, trabajan, hacen todo el trabajo pesado de esta cadena de restaurantes rápidos McDonald's, ¿no? Que la propietaria de la franquicia acá en el Perú y en muchas partes de Sudamérica es Arcos Dorados. Ellos, McDonald's en los Estados Unidos, se jacta, se ufana de que ellos son lo más seguro en lo que es seguridad y salud para el trabajo, que dan su entrenamiento propio. Es más, ¿sabías que tienen su propia universidad? McDonald's University, en la cual enseñan a uno todo acerca del negocio del restaurante, hasta cómo ponerle el tomate en una Big Mac. Todo está especificado con ellos. Claro. Ahora ellos se van a enterar, claro, pero eso también tiene que abarcar acá Sudamérica. Ok, nos están diciendo que somos ciudadanos de tercera clase, que no tenemos los mismos derechos que un trabajador americano. No puede ser, ¿no? Entonces ellos tienen que ser involucrados, la marca principal tiene que ser involucrada en este accidente, que es penosísimo, perder 2 vidas de 2 personas valiosas que están tratando de surgir, y perder esas vidas es una pérdida para la nación y no se puede permitir. Ahora también un caso más, Sunafil. ¿Qué pasó con ellos? Me pregunto de verdad, porque soy ingeniero industrial y sé muy bien que la Sunafil está buscando siempre a todas las empresas chiquitas, restaurantes chiquitos, negocios, ¿no? Que tengan su matriz de riesgo y su IPC, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con McDonald's? No tenían nada de esto, ¿no? Los cables estaban expuestos y es por eso que se han electrocutado estos 2 muchachos. Entonces, yo creo que la Sunafil también debe ser observada por las entidades para ver si está haciendo su trabajo. Y encima de eso nos dicen que en 30 días van a tener una respuesta acerca de lo que ha pasado. Lo que ha pasado es una violación al código. Eso es así de simple. Sino que ¿qué estarán esperando? No lo sé. La responsabilidad abarca tanto al gobierno local, Sunafil, frente a este caso. Correcto. Sin lugar a dudas. Sin lugar a duda. Y también a la marca principal McDonald's, que se tiene que hacer responsable porque ellos han dado la franquicia a Arcos Dorados para que operen de acuerdo a sus exigencias internacionales en el Perú. Lamentable, un hecho que realmente ha enlutado al país, ¿no? Así es. Porque son 2 jóvenes, como usted explicaba, jóvenes que eran explotados. se puede Correcto. decir, ¿Sí? y que eran denominados como colaboradores. Imagínate, ni siquiera son empleados, son solamente colaboradores. ¿Quién los defiende? ¿Quién? ¿Dónde está el Estado? Yo quisiera defenderlos, yo quisiera ser la voz de ellos, porque no puede ser. Yo he vivido más de 30 años en los Estados Unidos, conozco muy bien la situación laboral en los Estados Unidos, he sido asesor allá, y sé muy bien que en Estados Unidos esto jamás se permitiría. Y si fuera a suceder, sería un caso emblemático, millonario, que tendría que pagar McDonald's como reparación civil para las familias. Acá también se debe aplicar lo mismo. No podemos pensar que simplemente porque estamos en el Perú puedan hacer esos abusos. Nosotros no somos la chacra de nadie, no somos la chacra de Estados Unidos, no somos la chacra de Inglaterra ni de Francia. Somos un país soberano, somos un país libre y podemos hacer las cosas que debemos hacer por nuestra sociedad. Así, la gente se podrá preguntar, ingeniero Carlos, respeto, según estaba leyendo su hoja de vida, su trayectoria profesionalmente, lo ha desarrollado en Estados Unidos. ¿Por qué ahora regresar al Perú? ¿Por qué ese llamado para entrar a legislar? Claro, yo estudié y trabajé en los Estados Unidos hasta el 2011. Es en el 2011 que regreso al Perú y porque quería estar cerca de mi familia, mi gente, mis hijos ya han crecido, todos están ya encaminados y quería estar acá en el Perú.
Yo pensé, como muchos, que con el gobierno de Ollanta nuestras cosas mejorarían, pero no fue así. Ollanta en realidad puso piloto automático a la economía y no hizo nada. No aprovechó el buen viento de popa que teníamos para posicionarse para una caída. Es más, yo le envié una carta a Ollanta, le envié un mensaje diciéndole que esto podía suceder. Escribí artículos en el Expreso acerca de la tormenta perfecta, como yo lo veía en temas económicos. Y lastimosamente sucedió. Como asesor de gobiernos locales y regionales, he escrito muchos artículos y todos ellos, a pesar de que son sistemas que resuelven problemas latentes de la población, no se implementan. Uno de ellos siendo el sistema repartidor de obras, no se implementa. Y muchos de ellos me han dicho que no se implementa simplemente porque no tiene lugar para coimas. Pero justamente esa es la razón por qué ese sistema lo creé, para que no haya lugar para coimas. Pero no les interesa por eso. Ese es un problema que tenemos acá en el Perú. La corrupción está tan metida enquistada en el ADN. Miremos lo que pasa con César Villanueva. O sea, es el ex premier de nuestro actual presidente, ¿no? Y el mismo presidente tiene varios casos que están abiertos. Es más, mucha gente habla de Acción Popular como el gran partido, pero no nos olvidemos de lo que pasó con Belaúnde y lo que pasó en su primer gobierno con el tema de la página 11, que por eso se fueron como 80 millones de dólares que se le pagó a la IPC a través de nuestro también expresidente PPK. También no nos olvidemos de lo que pasó con Valentín Paniagua, que Valentín Paniagua, de una sola firma, después de haber sido contratado por muchísimos años por las asociaciones de cesantes y jubilados de muchas entidades, una de ellas Petroperú, ¿qué hace? Saca un decreto supremo y le quita esos derechos a los jubilados. Le quita esos derechos, agarrando a los jubilados de la 2530, que durante toda su vida laboral han contribuido entre 10 y 15% de su sueldo, y a los de la 19.990 los ponen en un mismo saco y les recorta su pensión. Así de arbitrariamente. Y Acción Popular se pone como que son lo máximo. No, señores, tenemos que ver la historia lo dice claramente. Ellos han hecho mucho daño. El mismo tema del gas de camisea, el mismo tema de la concesión de los lotes petroleros, ¿no? Ellos estuvieron envueltos en eso. O sea, no se laven la mano ahora, no todos, gracias a Dios, tenemos mala memoria. Yo sí recuerdo lo que sucedió. Mi padre era el presidente de la Asociación de Cesantes y Jubilados de Petroperú y luchó hasta su muerte por defender esos derechos de los pensionistas. Justo uno estaba leyendo que una de sus propuestas está enfocado a los jubilados. Exacto. Y justamente por esta razón que yo creo el sistema de jubilación para todos, que es un sistema que es creado a través de la boleta electrónica con DNI. A partir de este año tenemos esa boleta electrónica con DNI, que uno va a un establecimiento y pide su boleta electrónica y le dicen le pongo su DNI. Si uno pide que pongan el DNI, ese gasto, ese consumo puede ir para reducirse el impuesto a la renta que uno paga. ¿Okay? Entonces lo que yo propongo es que 3% de ese IGB sea depositado inmediatamente a una cuenta de jubilación para la persona que está dando el DNI. O también para la persona que sea dueña de ese DNI. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un padre que es mayor de 65 años, yo hago mi consumo, porque todos consumimos, hago mi consumo y doy el DNI de él. Doy su DNI. Él, como ya tiene 65 años y este plan dice que después de los 65 años se puede retirar el dinero, lo estoy apoyando. Y así apoyo a una persona que tal vez no tenga una jubilación digna, pero lo estoy apoyando con mi consumo, porque acá en el Perú todos consumimos, sin embargo, más del 70% somos o independientes o informales y no tenemos una AFP, que se ha dicho de paso, con este sistema no serían necesarias, porque sería el sistema automático, y la parte voluntaria es que nos permitan crear una cuenta de inversión para jubilación en cualquier entidad financiera voluntaria, en la cual podríamos poner los peruanos hasta 20.000 soles por año. Voluntario, no obligatorio. Y dentro de esa cuenta uno podría comprar fondos comunes, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Y invertir para su jubilación. Esa cuenta también sería disponible a los 65 años o por el caso de una enfermedad o para los estudios universitarios de nuestros hijos.
Sería importante que se llegue a concretar esta propuesta, ¿no? En beneficio de nuestras personas de la tercera edad. Claro. Y una cosa más, en ese sistema de jubilación lo que estamos haciendo básicamente es ampliando la base tributaria. Porque si yo sé que voy a tener un beneficio, voy a pedir esa boleta. Y si ese negocio o establecimiento no me da boleta, yo no regreso más. Entonces lo que va a suceder es que vamos a llegar a formalizar. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser, y es la meta, que el IGB se pueda reducir. Porque este año la misma ministra de Economía ha dicho que se ha recaudado más. Estamos en un año pésimo, pero se ha recaudado más porque tenemos la factura electrónica, tenemos la boleta electrónica. Entonces todos estamos pidiendo factura y boleta y se está declarando inmediato. Es por eso que la recaudación ha subido, a pesar de que nuestro PBI ha bajado. También está proponiendo la eliminación de las AFPs. Sí, definitivamente yo soy un anti-AFP. Me parece obsceno que a nosotros los peruanos nos obliguen a contribuir a una cuenta de jubilación la cual no tiene réditos. En Estados Unidos yo era especialista en lo que es planes de jubilación, los conozco muy bien, mientras acá se paga 10% de comisiones, alrededor de 10% sumando todo, en Estados Unidos no llega ni siquiera al 1%. Entonces, siempre acá tenemos que pagar más, a pesar de que no tenemos la misma capacidad adquisitiva que tienen los Estados Unidos. No solamente en este tema, en este rubro, sino en todo. Pasando por combustibles. Exactamente. Absolutamente en todo. Claro. En combustibles, por ejemplo, en Sudamérica somos los que pagamos más por galón de combustible. ¿Por qué? Repsol es una compañía altamente rentable. Petroperú también es rentable, pero simplemente nos acogotan con los precios de los combustibles y tenemos que pagarlo. Y nosotros calladitos. ¿Cómo es posible que siempre estemos simplemente callados y no digamos nada? El alcalde Muñoz, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los peajes? Ya va un año. Quedó en stand-by. ¿No? Quedó en stand-by. O sea, todos sabemos que esos contratos son ilegales, producto de la corrupción. Sin embargo, no pasa nada. ¿Qué están haciendo? ¿Tanto se demoran o simplemente estamos hablando de que tal vez estén no sé, conversando para que las cosas pasen por agua tibia, como muchas veces ha sucedido, especialmente con Acción Popular? Si está promoviendo o pretende, ¿no?, de llegar al Congreso, pretende eliminar las AFP, ¿qué es lo que propone a cambio de ello? Mi sistema de jubilación para todos. Claro, justamente con ese plan, en esa cuenta voluntaria que uno puede abrir en cualquier entidad financiera, el dinero aportado a la AFP sería transferido directamente a esas cuentas, ¿no es cierto? Y de ese momento ya no se pagarían esas comisiones que son comisiones absurdas para invertir. Un robo total, ¿no? Así como también es un robo lo que sucede con los bancos, ¿no? Que nos cobran el interés 150% y nadie dice nada. Es imposible pagar una deuda así. Y nuevamente, en Estados Unidos, hasta que entró Obama, habían tarjetas de créditos que cobraban hasta 300%. Usura total, agiotismo total, ¿no? Entró Obama y le puso un tope de 25% a las tarjetas de crédito y consumo personal. Claro que ahora en Estados Unidos ninguna entidad financiera cobra 30%, están entre 5% o 3%, ¿no?, para incentivar el consumo. Pero acá estamos en 150%, nuevamente, en una economía que sí, señor Premier Vicente Ceballos, la economía está parada, por favor entiéndalo, está paralizada, necesitamos que la economía repunte. No es verdad que está bien, lo que usted dice, debe informarse un poquito más, no está bien, pero sí, necesitamos que se repunte esa economía, que comience el Ejecutivo a ejecutar, ¿no? Claro, en todo caso, los congresistas no deben de perder su rol, ¿no?, que es uno de sus roles, ¿no?, que es el de fiscalizar. Así es, todo, muy importante. Claro, por supuesto. Bien, ingeniero, tiene las cámaras para poder dirigirse a la población, a nuestros seguidores, y una vez más invocar por qué deberían de votar por usted. Gracias. Soy el ingeniero Carlos Repeto, estoy postulando al Congreso con el número 17 con Unión por el Perú. Soy un ingeniero y como tal estoy formado para resolver problemas. Las propuestas que tengo son viables, se pueden implementar rápidamente y nos darían un gran beneficio. Lo que quiero que recuerden ahora es esto. Por favor, si hacemos lo mismo que hemos estado haciendo y esperamos resultados diferentes, eso es síntoma de locura. No hagan lo mismo, no voten por los políticos tradicionales que solamente nos han llevado a este derrotero. Voten por gente nueva. Tú, con tu voto,
puedes cambiar este país votando por mí. Carlos Repeto, Unión por el Perú, la ve la victoria número 17. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ti. A ver, esta es la última semana de esta campaña electoral. Esperamos tenerlo nuevamente. Será un placer. Gracias. Bien, amigos, nosotros retornamos en cualquier momento con más entrevistas. Ya estamos a menos de 40 días de llevarse a cabo las elecciones complementarias. Como siempre, invocarles a leer, a conocer a nuestros candidatos para poder elegir bien y no volver a repetir la historia que ya conocemos todos. Con nosotros hasta una próxima edición. Gracias.